Mm.
Buenos días, amada Iglesia del Encuentro. Qué linda oportunidad el Señor nos brinda en esta mañana para reencontrarnos, para disfrutar de un tiempo de oración, de escuchar su palabra, de reflexionar, pero también de poder eh, ver cómo el Señor nos invita y renueva nuestras vidas. Hemos venido caminando por este tiempo, ya casi 3 meses, en una serie que hemos titulado Renovados por Dios. Y estuvimos inicialmente en Renovados por Dios a través de la oración. Después trabajamos el Renovados por Dios a través del cuidado pastoral. Y ahora estamos en el Renovados por Dios a través o como familia. Como familia necesitamos ser renovados por Dios. Y quiero invitarle a que en esta mañana nos presentemos delante del Señor, no sin antes, no sin antes dar un saludo especial a cada uno de ustedes que están ahí frente a la pantalla de su computador, de su tablet, de su celular y nos saludan y comparten con nosotros. Por eso doy la bienvenida a cada uno de ustedes, a Karen Sofía Castiblanco, a Elizabeth Valencia, a María Gladys y Pagauta. Doy la bienvenida a Anita Ruiz, doy la bienvenida a Sol Ángel Barrios, a Aura Gamel, doy la bienvenida a Janet Rodríguez, a Beticita, a Anita Ruiz, ya la había nombrado, a Jennifer, bienvenidos, a Fabio y Marina Orjuela Pavón, bienvenidos, a Ángela Morales, bienvenidos, a Amparito Benavides. Qué linda oportunidad que el Señor nos ofrece en una mañana de lunes poder estar conectados en medio de las reaperturas de las diferentes zonas y áreas que se están dando. Me alegra que el Señor permita que nos podamos congregar y quizás varios de ustedes o algunos de ustedes están en sus labores, están trabajando, pero deciden darle clic a este tiempo y mientras realiza sus labores, escuchar lo que el Señor hoy tiene para nosotros. Por eso quiero invitarle que ahí, en el lugar donde estamos, tratemos de tener las menos distracciones posible y entonces vengamos delante del Señor y nos presentemos y presentemos delante de Él y encomendemos y pongamos en sus manos este tiempo que tendremos hoy, lunes, delante del Señor. Oremos. ¿Les parece, hermanos? Oremos. Padre, yo doy gracias en esta mañana. Y doy gracias porque tu benéfica mano, Señor, se extiende una vez más sobre nosotros como tu iglesia, como tu amada. Señor, gracias porque nuestra mayor necesidad en estos días, en estos tiempos, eres tú. Nuestra mayor necesidad es estar delante de ti. Es que tú, Señor, afines nuestro oído para escuchar tu voz. Gracias por permitirnos, Señor, por disponer nuestro corazón, por poner el deseo en nuestro corazón de venir a un encuentro con Dios, de venir a un encuentro contigo, de venir a un tiempo, a un instante, Señor, para estar en tu presencia, para estrechar la relación, para oírte hablar, para que nos corrijas en lo que es necesario ser corregidos. Gracias, Señor, porque como familias, como núcleos familiares, necesitamos ser renovados por ti, renovados en nuestra mentalidad, renovados en nuestra forma de expresarnos verbal o de manera actuada también, Señor, pero necesitamos ser renovados por ti. Enséñanos en esta mañana. Enséñanos conforme a tu voluntad. Ayúdanos a entender cómo la familia, Señor, es parte fundamental de la sociedad. Cómo el cambio, Señor, en las familias lleva, Señor, a cambios en la sociedad. Permítenos, a través de tu palabra, Señor, escuchar tu voz.
Acalla nuestros pensamientos, quita nuestras intranquilidades y permítenos concentrarnos, Señor, en tu presencia. Yo a ti te doy todas las gracias porque solo tú eres santo, porque solo tú eres soberano, porque a ti, Señor, es toda la gloria y toda la honra. Señor, nada de lo que ha pasado durante esta semana ha sido, Señor, o ha escapado a tu voluntad. Señor, en tu soberanía tú sabías todo lo que sucedería, pero permites que cada hombre, cada mujer, cada joven tenga una responsabilidad en sus actos. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás en medio nuestro, porque no nos abandonarás, porque nos cuidarás, porque, Señor, tú harás de la ciudad, Señor, una ciudad bendecida conforme a tu voluntad, una ciudad, Señor, próspera, una ciudad, Señor, que realmente se inclina delante de ti, pero nosotros como familias, nosotros como familia al encuentro, nosotros como tu iglesia al encuentro, necesitamos ser renovados para así también, Señor, dar a conocer tu palabra, darte a conocer a ti a través de tu palabra. Señor, nos disponemos en esta mañana. Toma nuestras ansiedades, toma nuestras preocupaciones, toma cada uno de los sentires de mis hermanos que están ahí frente a la pantalla. Toma el corazón, Señor, el pensamiento de cada uno de los que están escuchando esta transmisión en esta hora. Apacigua, Señor, nuestros corazones, nuestra voluntad, nuestros deseos. Permítenos sujetarnos a ti y poder ser testigos de las maravillas que tú haces en medio nuestro. Yo a ti te doy toda la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Nuevamente, bienvenidos a cada uno de ustedes que se conectan. Somos la Iglesia al Encuentro. Somos personas, somos familias y cada uno de nuestros hogares en estos tiempos se ha convertido en un lugar de encuentro con Dios. Y eso es una dicha. Ahora en nuestros hogares escuchamos predicar la palabra del Señor. Ahora en nuestros hogares se han convertido en aposentos de oración. Ahora nuestros hogares se han convertido en seminarios, lugares para poder aprender de la palabra y así practicarla en nuestras vidas. Por eso le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, amados miembros de la Iglesia del Encuentro, pero también a ustedes que me escuchan, que nos visitan por primera vez o que nos han venido visitando. Sean bienvenidos. Esta es su casa, esta es su iglesia, somos hermanos y disfrutaremos de este tiempo. Doy la bienvenida a quienes se han venido conectando y quiero dar las gracias al Señor por Angélica Pachón, está conectada, Marta Inés Cuervo, está conectada, Clarita Patiño, qué lindo que estés conectada, Marta Telles, Juan Montilla, David Lescano, también está conectado con nosotros. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este tiempo de encuentros con Dios, donde el Señor hablará a nosotros a través de su palabra. Quiero invitarles entonces, sin más preámbulo, a que abramos nuestras Biblias o encendamos en cualquier circunstancia nuestras Biblias y vayamos al libro de los Proverbios. Quizás el libro de los Proverbios es un libro que no ha sido tan estudiado por algunos de nosotros, pero definitivamente el libro de Proverbios, aun cuando no se puede ver como principios o aun cuando no se puede ver como aspectos teológicos que se tienen que poner en práctica al pie de la letra, sí se debe entender como un libro que está aconsejando a un hijo, un libro familiar, un libro donde el padre, la madre, donde los hijos hacen parte de la descripción. Y allí lo que se está tratando de hacer a través del libro de los Proverbios es dar consejos a los hijos, dar consejos a los hombres, a las mujeres, dar consejos
para que su conducta tome otro rumbo. Y esa conducta no es más que una práctica hábil en nuestras vidas. Por eso quiero invitarlos a que vayamos al capítulo 29, ya casi terminando el libro. Capítulo 29, versículos de versículo 8. Voy a leer el versículo desde el versículo 7 y hasta el versículo 9, pero vamos a estar concentrados en el versículo 8 en esta mañana. Y leo a su favor en la versión Reina Valera del 60, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, inicio en el versículo 7. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contiende con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Los proverbios, como lo he dicho, aportan a nuestras conductas, a nuestro quehacer. Pero quiero volver a leer y en sus pantallas aparecerá el versículo 8 nuevamente. Y ahí nos centraremos frente al suceso de ciudad que hemos tenido y que hemos experimentado durante esta semana. Versículo 8 del capítulo 29. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Y este es un versículo que toma mucho relevancia en medio de los tiempos que vivimos. Y quiero entonces que podamos ver por lo menos dos cosas en este versículo. La primera es quiénes ponen la ciudad en llamas. ¿Quiénes ponen la ciudad en llamas? Y entonces ahí encontramos que quienes ponen la ciudad en llamas no son más que aquellos que la Escritura llama como escarnecedores. Y escarnecedores son esas personas que se entienden o se deben entender como personas que burlan, personas que rechazan, personas que ofenden, personas que ultrajan. Se debe entender un escarnecedor por una persona que ridiculiza a otros, por una persona que insulta, que calumnia o que afrenta públicamente. Y esto sucede en muchas ocasiones en nuestras familias. Quizás ninguno de nosotros quiere tener el título de escarnecedor aquí, en la frente. Nadie quiere ser llamado escarnecedor, pero muy sutilmente somos escarnecedores de los hijos, de los papás, de los esposos, de las esposas. Y somos escarnecedores cuando ultrajamos. Somos escarnecedores cuando insultamos. Somos escarnecedores cuando no tratamos de manera correcta a la otra persona que hace parte de mi núcleo familiar. El escarnecedor, literalmente dice el versículo, el escarnecedor pone, pero ese verbo poner también puede traducirse como lanza, bota la ciudad en llamas. Es decir, mete tanta cizaña, mete tanto insulto, actúa con tanta ira y desmedidamente actúa que enciende cualquier cosa que esté apagada. El escarnecedor es aquel que impulsa o motiva a la agresión. Es aquel que se pone a burlarse o rechaza a aquellos que no piensan igual que ellos. El escarnecedor es la persona que le gusta ridicular y ultrajar a otros. Y quizás es aquí donde un momento debemos parar. Y si este es un libro, si Proverbios es un libro familiar, debemos preguntarnos,
como hoy Proverbios, capítulo 29, versículo 8, te está hablando a ti que eres esposo o esposa, te está hablando a ti que eres hijo o hija, te está hablando a ti que eres papá o mamá. ¿Cómo te está hablando hoy el Señor a través de este versículo? ¿Durante esta semana has ultrajado a algún miembro de tu familia? ¿Durante esta semana te has burlado de algún miembro de tu familia? Durante esta semana, quizás tú has ofendido a algún miembro de tu familia y lo has ofendido con palabras que lastiman, que quizás son más fuertes que una bofetada. Palabras que ultrajan o ridiculizan, palabras que calumnian, palabras que aunque usted sabe que no es cierto, no es así, sigue estimulando a la agresión, sigue estimulando al conflicto. Piense por un momento en sus actos de esta semana y piense cómo el Señor hoy le está diciendo. Quizás no quieres llevar el título de escarnecedor delante tuyo, pero quizás estás actuando de esa manera como una persona que es escarnecedora. Lo que vemos en nuestros medios televisivos o lo que escuchamos a través de los medios radiales, a través de las redes sociales, son personas escarnecedoras. Son aquellos que estimulan a que el corazón de la persona, del hombre, de la mujer, se siga motivando a agredir a otros, a ultrajar a otros, a ridiculizar a otros. Pero nosotros estamos llamados, amados hermanos, a no hacer esto. Nosotros estamos llamados a poner una brecha entre el pueblo y Dios. Estamos llamados a interceder, aun cuando usted y yo podamos ser escarnecedores. El Señor nos está llamando e instando a estar en la brecha, a postrarnos delante del Señor. Pero como familias, quizás motivamos e instamos esto. Y después los jóvenes, después los menores de edad o los mayores de edad que son muy jóvenes, van a las calles a poner ese mismo modelo de ultrajo, de ofensa, de burla con otras personas allí. Lo que vemos hoy de los resultados de toda esta semana de protestas no es una protesta realmente. Eso es un título de ser escarnecedores en medio de la ciudad, de quemar la ciudad, de lanzar al fuego la ciudad. Y nosotros, como hijos de Dios, aun cuando nos equivocamos, estamos llamados a venir delante del Señor, pedir perdón, pero también estamos llamados a interceder delante del Señor. Es triste que como creyentes nosotros nos demos a la tarea también de escarnecer a otras personas o otras identidades. No estamos llamados a ser jueces, ni con la policía, ni con las otras personas que protestan. Estamos llamados a ver la esperanza de la renovación en nuestro Creador. Pero si nosotros, como discípulos e hijos de Dios, nos dejamos llevar por los memes de las redes sociales, nos dejamos llevar por uno u otro bando, nos dejamos llevar por las personas que lanzan la ciudad al fuego, sencillamente no estamos siendo diferentes, no estamos demostrando que en nuestro corazón reina Cristo Jesús, que estamos sometidos a la voluntad del Padre. Y quiero que vayamos por un momento y visitemos el libro de Ezequiel, el profeta, el capítulo 22, versículo 30. Y en las palabras del Señor, el Señor dice allí, quizás si no le molesta, yo lo leo a su favor para que no tenga que buscarlo.
Versículo 30 del capítulo 22 de Ezequiel. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. El Señor buscó, el Señor estaba mirando, estaba atento a ver si había algún hombre que pudiera hacer vallado, que pudiera ponerse en la brecha delante de Dios a favor de aquellos que quizás están actuando o obrando de manera inadecuada. Pero dice el versículo en Ezequiel, y es fuerte, que no encontró a alguien que hiciera vallado o que estuviera en la brecha delante del Señor por aquellos que se equivocan. Hoy, que hoy no se repitan estas palabras del Señor para nosotros, su pueblo, para nosotros, su iglesia, sino que más bien el Señor, cuando pueda mirar nuevamente y buscar quién se pone en medio, quién se pone en la brecha, quién hace vallado entre Dios y el pueblo, pueda encontrar una iglesia fiel que intercede. Puede encontrar hombres y mujeres que en medio de sus errores, que en medio también de las equivocaciones en sus hogares, se postran delante de Él para decirle, Señor, ten piedad y ten misericordia. Y en esta dirección yo quiero que oremos en esta mañana. En esta dirección, entendiendo que aún nosotros también podemos estar siendo escarnecedores en nuestro hogar y que el Señor nos llama a arrepentimiento, pero que también debemos ponernos en la brecha. Debemos hacer vallado entre el Señor y la ciudad. Entonces, le pido que al venir a orar, que al orar podamos orar por el escarnecedor. Y ese escarnecedor podemos ser nosotros mismos. Entonces, oremos por los escarnecedores, oremos por nosotros mismos y oremos por aquellos que están afuera y que socialmente hacen escarnio público y lanzan la ciudad a llamas. Señor, y no deseamos solo mirar por la ventana y ver que otros afuera actúan mal. Deseamos ponernos frente a tu palabra, que es como un espejo para nosotros. Un espejo donde, Señor, podemos detallar aquellas cosas, Señor, incoherentes que hemos estado haciendo. Aquellos aspectos de nuestra vida que no son agradables a ti. Señor, muy probablemente nosotros hemos actuado como hombres o como mujeres escarnecedoras. Como hombres o mujeres que se burlan, que rechazan, que ofenden. Como hombres y mujeres que ultrajan a otros o intentan ridiculizar a otros, Señor. Como hombres y mujeres que insultan o que calumnian y hacen afrenta. Señor, y quizás no lo hacemos con personas de afuera, sino lo hacemos aún con nuestro propio núcleo familiar. Y yo ruego en esta mañana, Señor, que tú tengas piedad de nosotros, que tu misericordia, Señor, nos alcance, como tú dices en tu palabra, que cada mañana es renovada tu misericordia para nosotros. Hoy, Señor, has renovado tu misericordia para nosotros y te pedimos perdón si como esposo, Señor, hemos ultrajado, hemos tratado con ira. Señor, hemos tratado ásperamente a las mujeres, a nuestras esposas. Perdón cuando las palabras, Señor, ofensivas o cuando palabras descalificadoras salen de nuestras bocas. Señor, perdón cuando como hombres, como esposos, como líderes, Señor, de casa,
No estamos obrando, Señor, en calidad y en el ejemplo que tú nos has dejado a través de Cristo Jesús. Perdona, perdona a cada mujer, Señor, cuando en su ira, cuando en su rabia también descalifica, cuando en su rabia, Señor, también ultraja, también insulta. Perdona, Señor, cuando esos pensamientos de enojo, Señor, no son controlados y llevados a la cruz, sino son dejados, Señor, para que se den rienda suelta en medio del hogar. Perdona cuando los papás, Señor, hablan de manera peyorativa a sus hijos. Perdona cuando los papás, Señor, no afirman, sino cuando hay, Señor, ridiculización para los muchachos, para los niños. Señor, cuando hay ofensas, cuando, como dice tu palabra, Señor, hay tanta opresión sobre ellos o tanta presión sobre ellos que logran desanimarse, Padre. Perdona, perdona a cada papá y a cada mamá, Señor, que quizás en su corazón, en su deseo no está esto, pero se termina, Señor, cayendo en estas dificultades. No somos, Señor, llamados a cuidar, somos llamados a pastorear nuestros hijos. Somos llamados, Señor, a estar ahí con nuestros hijos y que cada cosa que como padres hagamos, que como esposos o como esposas hagamos, Señor, tengan la intencionalidad de verte a ti, Jesucristo, resucitado y exaltado. Señor, que cada núcleo familiar que hoy está presente aquí, Señor, busque la renovación de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo toque y llene, Señor, cualquier vacío. Insta, Señor, motiva a perdonar los corazones de las mujeres o los hombres, Señor, que hoy están aquí. Quizás hay motivos aún en el corazón que no se perdona, que se acumula. Pero lleva, Señor, a que se pueda perdonar, a que podamos entender que somos llamados por ti a renovación, a ser vallados, Señor, a poner brecha. Padre, que estemos en la brecha. Señor, que cuando tú vengas a vernos, nos encuentres velando, que no nos tengas que decir como a los discípulos, no han soportado ni tan siquiera una hora. Ayúdanos a estar atentos, a velar por nuestras familias, a velar por nuestros hijos, por nuestras esposas, por los esposos. Ayúdanos, Señor, a poner vallado entre ti, Señor, y la familia y los miembros de la familia. No permitas, Señor, no permitas que se dé rienda suelta a las discusiones sin sentido. No permitas que se dé rienda suelta, Señor, a la ira, al enojo, a la frustración. Llévanos, Señor, como hijos tuyos, a entender que estamos llamados a estar delante de ti, orando y suplicando por los esposos, por las esposas, por los hijos. Pero, Señor, en esta mañana queremos ir un poco más allá. Sabemos, Señor, que tú has puesto a la familia como el núcleo de la sociedad, como el centro de la sociedad has puesto a la familia. Por eso rogamos, Señor, que en este día, que en esta mañana, Padre, tú bendigas y guardes la vida de esas personas que salen a manifestar día a día y noche a noche, Señor. No permitas que el enojo, que la frustración, que la ira, Señor, se materialice en actos vandálicos. No permitas, Señor, que se disfrace, Señor, que se disfrace la maldad en una, Señor, vestimenta de oveja que quiere luchar por sus derechos. Los derechos de un individuo terminan donde empiezan los derechos
de la persona que está a su lado, de un conciudadano, Señor. Mis derechos terminan donde comienzan los derechos de mi prójimo. Por eso, Señor, rogamos a ti que tengas misericordia de nuestra ciudad. Señor, sabemos que en tu soberanía nada de lo que ha sucedido se ha escapado de tus manos, pero sabemos que como seres humanos, Señor, tenemos una responsabilidad por nuestros actos, que hay consecuencias a las decisiones. Ten misericordia de los jóvenes que salen noche a noche, Señor, a protestar. Señor, quizás ni entendiendo realmente que la protesta no es lanzar piedras, no es agredir a otras personas. Quizás que no entienden que el cambio empieza por sí mismos, que el cambio empieza en entregar sus corazones a Cristo Jesús. Padre, ten misericordia y permite, Señor, que nuestra Bogotá realmente llegue al encuentro contigo. Que nuestra Bogotá se encuentre contigo, Señor. Úsanos como instrumento en tus manos para que Bogotá tenga un encuentro contigo. Úsanos como siervos, como esclavos tuyos. Úsanos como congregación, Señor, para llevar esperanza a aquellos, Señor, que hoy han perdido familiares. Aquellos que hoy, Señor, se lamentan y sufren el dolor, Señor, de la pérdida. Ten misericordia, Padre. Te lo ruego, te lo suplico, Señor. Padre, trae los correctivos a cada una de las entidades, Señor, de las personas que pueden obrar, Señor, y pueden proponer, Señor, correctivos para que no sigamos viviendo, Señor, una injusticia social, parámetros, Señor, que no dan el crecimiento a la ciudad. Señor, no permitas que nuestra ciudad, que nuestra Bogotá, que nuestra amada capital siga cayendo en llamas por personas que no actúan, Señor, con sabiduría, por personas que actúan soberbiamente, orgullosamente, o Señor, queriendo tener algún beneficio en su gestión. Rogamos, Señor, por aquellos que enardecen la ciudad, por aquellos que enfurecen los ánimos, por aquellos que calientan el ambiente, Señor. Y oramos para que tú les apacigües, para que tú impidas, Señor, que sigan caminando en maldad, para que tú impidas que sigan caminando, Señor, en ultrajo, para que tú impidas, Señor, que la ciudad se siga viendo en detrimento por actos, Señor, que no llevan a ninguna solución, sino que tan solo, Señor, nos dejan ver y entristecernos de las consecuencias que viviremos como ciudad. Señor, sabes que muy probablemente se aumente la tasa de contagios por estas movilizaciones masivas, donde el cuidado, Señor, propio y el cuidado de los demás no era o no es, Señor, una prioridad. Rogamos por aquellos que quizás empiezan a sentir síntomas relacionados con el COVID. Señor, ten misericordia. Obra tu poderosa voluntad. Permítenos ser, Señor, una voz de aliento, una voz de esperanza en medio, Señor, de las frustraciones, en medio de la rabia. Permítenos ser una voz alentadora, Señor, que habla de ti, que habla de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, en medio de las circunstancias que vivimos, en medio de las frustraciones de jóvenes sin empleo, sin las oportunidades educativas. Permítenos, Señor, ser voces que confrontan el pecado, pero que extienden gracia y misericordia como tú lo has hecho con nosotros.
En tus manos ponemos nuestras familias, Señor. Nos ponemos a nosotros como personas, pero en tus manos también ponemos nuestra Bogotá, nuestra Colombia, la ponemos en tus manos y rogamos tu intervención divina, Señor. Obra de manera que tú desees obrar, Señor. Obra de manera milagrosa, poderosa, portentosa. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, en esta mañana. Amén y amén. 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 Quiero invitarle que continúe con esta intención, con este ambiente de orar delante del Señor y que al escuchar esta canción usted se sienta motivado o motivada a seguir en la presencia del Señor, escuchando su voz y usted quizás siendo formado o formada a través del fuego purificador que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Oigamos esta canción y estemos ahí en intimidad delante del Señor. Con tu mismo corazón y en unidad, en un mismo sentir, cantemos esto al Señor y demos la gloria por medio de este canto. Unidos en un cuerpo, levantando manos santas, hoy alzamos nuestras voces para dar adoración. En una misma mente y en un mismo corazón. Oh. Unidos en un cuerpo, levantando manos santas, hoy alzamos nuestras voces para dar adoración. En una misma mente y en un mismo corazón, al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, al único digno de gloria, al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, toda la gloria, loor y honra, poderío y majestad. Unidos en un cuerpo, levantando manos santas, hoy alzamos nuestras voces para dar adoración. En una misma mente y en un mismo corazón, al único y sabio Dios,
único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, al único digno de gloria, al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, toda la gloria, loor y honra, poderío y majestad. Señor, recibe nuestra oración, que es desde el fondo del corazón de tus hijos, Señor. Recibe alabanza, gloria y honra a ti, Señor. Recibe todo aplauso de Al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, al único digno de gloria, loor y honra, poderío y majestad. A ti, Señor, es que nos acercamos hoy con corazones, Señor, quizás tristes, con corazones quizás asombrados, con corazones muy probablemente, Señor, esperanzados en ti, en que obrarás tu justicia, en que obrarás tu sabiduría en medio nuestro. Gracias. Gracias por esta mañana y por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, que en ti encontramos, Señor, esperanza, que en ti encontramos refugio, que solo tú traes a nosotros aliento de vida. Que nuestros barrios, Señor, que nuestras localidades, que nuestras UPZ, Señor, tendrán la oportunidad de encontrarse contigo. Señor, ístanos como iglesia al encuentro, a ser promotores, a ser, Señor, personas que motivan a que Colombia, a que nuestro barrio, a que nuestra familia, a que, Señor, nuestra localidad tenga un verdadero encuentro contigo. Que ahí donde tú nos has puesto a cada uno, en nuestros trabajos, en las empresas, en los emprendimientos, Señor, nosotros podamos ser quienes motivan para que Bogotá, para que nuestra localidad, para que nuestro barrio, para que nuestra familia tengan un encuentro contigo. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén y amén y amén. Amén, amén, hermanos, así es. Al Señor le pertenece todo y no hay nada que se pueda escapar o pueda pasar desapercibido de Él. Por eso nuestra esperanza está en el Señor y confiamos en que Él renovará nuestros corazones, renovará nuestras familias, renovará nuestras vidas, nuestras localidades, nuestros barrios, renovará esta Bogotá para tener un encuentro real, vívido con Cristo Jesús, aquel que renueva y hace nuevas todas las cosas. Quiero invitarle a que vayamos entonces nuevamente al capítulo 29 de Proverbios, al versículo 8, pero vamos a estar ahora viendo la segunda parte, la parte B de este versículo. Y la parte B de este versículo dice, mas los sabios apartan la ira, mas los sabios apartan la ira. Y este segundo punto o esta segunda porción la he titulado ¿quiénes aportan? ¿Quiénes realmente aportan a nuestra construcción de familia? ¿Quiénes realmente aportan en la construcción de ciudad, en la construcción del reino de Dios?
establecido en nuestras familias, en nuestros hogares, establecido en nuestros barrios, en nuestras localidades. ¿Quiénes aportan a que se establezca el reino de Dios en nuestra ciudad, Bogotá? Y la respuesta, el versículo la da de manera clara: el sabio que aparta la ira. Y sabio, debemos entender sabio como la escritura misma o como el mismo libro de los proverbios nos lo propone. Sabio o sabiduría es temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, ¿usted quiere ser sabio o sabia? ¿Quiere tener sabiduría para cómo dirigirse a su esposo o a su esposa? ¿Quiere tener sabiduría para saber cómo seguir pastoreando a sus hijos? Hermano y hermana, la sabiduría vendrá en el momento en que usted teme realmente a Jehová. Santiago nos insta que quien es falto de sabiduría la pida a Dios y Él la dará de manera abundante. Si el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, entonces nuestra súplica y nuestro ruego al Señor es que nosotros no nos apartemos de temer a Jehová. Y no es de tener miedo a Jehová, no, es de tener temor a Jehová. Es de escuchar activamente su consejo, es de entender su palabra, es de conocerlo a través de su palabra, es de ser vulnerables para decir me equivoqué y deseo arrepentirme. Es entender que realmente cada uno de nosotros necesita ser transformado por el Señor para que así nuestra sociedad y así cada uno de nosotros, al tener temor de Jehová, realmente tenga un impacto en la sociedad, actuando de manera diferente, hablando de manera distinta, entendiendo el propósito de Dios para esta ciudad. Y ahí caminaremos entonces, ahí entenderemos que el Señor es el que renovará nuestras vidas con el verdadero temor a Jehová. Y cuando venimos y entendemos que la sabiduría es el temor a Jehová, entonces cuando vamos a hablar o a referirnos a nuestra familia, debemos hacerlo con reverencia, con amor, con temor delante del Señor. Recuerden que Jesús mismo interpretó la ley y los profetas, diciendo que debemos amar al Señor, que debemos sujetarnos a Él, pero que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Quizás exiges mucho a tu esposa o a tu esposo y debes evaluar cómo te estás exigiendo a ti en el trato para con ellos. Que está quizás y muy probablemente tú estás frustrado o frustrada porque tu hijo o tu hija no está caminando en los pasos del Señor. Hay cosas que tú no puedes obligar a tus hijos. El llamado es trátalos con el temor a Jehová e intercede delante del Señor, que es el único que puede tocar la fibra más íntima de cada persona y que en su momento él o ella llegarán a los pies del Señor conforme a su promesa en su palabra. El Señor dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey. Y eso el Señor lo ha dicho tanto para ti como para mí, amados. Que ahí debe estar nuestra esperanza. Ahí debemos entender y traer entonces esperanza y gozo. El Señor en su palabra también nos muestra el versículo 14 de ese mismo capítulo 29 de Proverbios. Dice, del rey que juzga con
verdad a los pobres. El trono será firme para siempre. Y solo hay un rey que juzga con verdad. Solo hay un rey que puede hacer justicia y que su reino se afirmará por los siglos de los siglos. Y ese rey es Jesucristo, el rey que vuelve otra vez. Porque así lo anunciamos. Anunciamos que Cristo Jesús regresará y hará y establecerá perpetuamente su reino para siempre. Él es el rey que juzgará tu vida con verdad. Él es el rey que juzgará la sociedad con verdad. No nos desgastemos, amada iglesia y amados hermanos. No nos desgastemos extendiendo nuestro dedo para juzgar o señalar. No nos corresponde. Nos corresponde hacer vallado y estar en la brecha. Nos corresponde actuar con sabiduría, con temor a Jehová. Nos corresponde ver la cruz, ver a Cristo Jesús exaltado y glorificado y entender que nuestra esperanza está en que Él volverá como Rey y hará justicia y se glorificará. Ahí tú y yo seremos llamados a cuentas delante del Señor. Y solo Él podrá decirnos cuánto hemos actuado en sabiduría, cuánto hemos caminado en temor a Jehová. Ahí entonces cada uno de nosotros será instado a escuchar la voz del Señor. El versículo 11 del capítulo 11 también habla de cómo esta ciudad entonces podrá ser bendecida. Y voy a leerlo a su favor. Capítulo 11 de Proverbios, versículo 11. Dice, por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Mas por la boca de los impíos será trastornada. Qué reto y qué desafío a caminar en rectitud, en sabiduría y rectitud delante del Señor. Tú y yo, amada iglesia del encuentro, tú y yo estamos llamados por el Señor a caminar en sabiduría y rectitud. Y así nuestra familia, de esa manera, nuestra ciudad, de esa manera nuestra localidad, nuestro barrio será bendecida. Será engrandecida por caminar en rectitud delante del Señor. Y como lo decía ayer en la predicación, no se trata de actuar correctamente para que otros nos vean. No se trata de actuar en rectitud para ser reconocidos. No se trata de actuar justamente para ganarnos el favor de alguien o de algunos. Se trata de hacerlo delante del Señor. Y así nuestras familias serán bendecidas y engrandecidas. Quizás tú te has estado preguntando por qué mi familia viene en esta dinámica donde sentimos que no avanzamos, donde sentimos que no caminamos, que no podemos estar avanzando y estar siendo bendecidos por el Señor. Déjame decirte que hay cosas que todos debemos cambiar. Que si tú deseas que tu familia camine en bendición, que si tú deseas que tu familia sea engrandecida, entonces tú debes actuar en justicia y rectitud delante del Señor. Tú debes caminar en temor a Jehová, en sabiduría. Y ahí verás al Señor actuando en medio tuyo, en medio de tu familia, en medio de tu hogar, en medio de tu núcleo familiar. Pero no debes tener tristeza si la respuesta del Señor a tus plegarias, a tus oraciones, son quizás respuestas que tú no estabas esperando. Son quizás respuestas que tú no deseabas. A veces la respuesta del Señor viene con un no,
A veces la respuesta del Señor viene con un alto, detente. En ocasiones la respuesta del Señor viene con un no más. Y ahí es donde nosotros debemos caminar en sabiduría de lo que hemos conocido del Señor, pero también debemos caminar en rectitud delante del Señor, es decir, obedeciendo su palabra, escuchando su consejo, dando relevancia a lo que Él nos pide y demanda de nosotros. Entonces le ruego vengamos, que estemos delante del Señor para orar. Y al orar, oremos por hombres y mujeres sabios. Oremos para que realmente el Señor nos inste y nos motive a que su palabra sea puesta por obra, a que el Señor permita que la palabra que ha sido sembrada en cada uno de nuestros corazones tenga fruto y ese fruto se vea en bendición para nuestra familia, en bendición para nuestra ciudad. Ahí cada uno de nosotros podemos caminar de manera recta delante del Señor. Quizás tienes muchos desafíos, quizás tienes muchos retos, quizás no te aguantas, quizás hasta con llanto has estado delante del Señor diciéndole, no quiero más esto. Pero déjame decirte que tus lágrimas no serán en vano. Déjame decirte que tu preocupación no será malentendida, siempre y cuando tú camines en sabiduría, apartándote del mal, apartándote del pecado, apartándote de la ira y de los frutos de ira y caminando en rectitud y santidad delante del Señor. Vengamos y oremos para que el Señor traiga sabiduría a nosotros como hombres y mujeres que le necesitamos, pero también oremos para que el Señor traiga sabiduría a nuestra alcaldesa, traiga sabiduría al presidente, traiga sabiduría a cada uno de los entes que deben trabajar en las reformas, que deben trabajar en cómo sanear toda la situación que está sucediendo en nuestra ciudad en hoy por hoy. Oremos por sabiduría para que los papás puedan retener de agresividad a sus hijos y quizás que no veamos más muchachos alcanzados por balas y donde sus esperanzas de vida terminan muy tempranamente. Oremos delante del Señor en esta dirección. Y yo le pido que allí en su oración, usted primero venga delante de Dios. Y usted, como individuo, como persona, usted venga de manera individual delante del Señor para decirle en qué necesita sabiduría, de qué se arrepiente, para decirle al Señor quizás en qué no ha caminado en rectitud o en qué necesita seguir resistiendo para caminar en rectitud. Esté ahí un instante en silencio delante del Señor, pero poniendo su vida, su corazón, exponiendo su vida y su corazón delante del Señor. Tú eres un Dios sabio, tú eres un Dios eterno, tú eres un Dios que entiende la situación de cada uno de nosotros. No te es imperceptible nuestro ánimo, no te es, no eres lejano de nuestras realidades. Eres un Dios personal,
Eres un Dios santo, eres un Dios misericordioso y que extiende bondad. Eres un Dios que permite que el sol salga sobre justos e injustos. Eres un Dios que da oportunidad para el encuentro contigo. Eres un Dios que perdona. Perdonador eres, Señor. Muy probablemente nosotros sigamos desafiados a caminar tras tu voluntad, a escuchar tu voz, Señor. Quizás hoy nos estás corrigiendo de conductas, de pensamientos, de palabras, de hábitos. Muy probablemente hoy estás instándonos a dejarnos realmente renovar por ti. Que como familia, Señor, seamos renovados en nuestro interior al actuar en sabiduría y rectitud delante de ti. Que como familias seamos instados, Señor, a tratar a los demás con rectitud y sabiduría. Señor, que aquello en lo que no estamos caminando con rectitud, que aquello que estamos decidiendo, Señor, que no es agradable delante de ti, que aquello que no es sabio, Señor, seas tú corrigiéndolo en nosotros, seas tú, Señor, llamándonos a cuentas y hoy permitiéndonos arrepentirnos delante de ti. A ti te doy todo el honor porque, Señor, la administración de Bogotá no está en manos de una persona, está, Señor, en manos tuyas. Tú eres quien puede hacer, puede modificar, puede sacar, puedes hacer que realicen realmente tu voluntad, Señor. Ponemos, Señor, los dirigentes, aquellos que nos lideran, aquellos que nos gobiernan, aquellos que nos presiden, Señor, de manera social en nuestra capital, los ponemos en tus manos y suplicamos por ellos, Señor, para que tú quites, Señor, la maldad en sus corazones, para que tú erradiques sus malos pensamientos, se alejen, Señor, ellos mismos de la ira, del rencor, del resentimiento, de la ansia de poder, del beneficio propio. Señor, que nuestra Bogotá pueda experimentar tu misericordia y tu amor. Que nuestros dirigentes puedan experimentar, Señor, el llamado tuyo a la renovación de sus vidas, a la renovación, Señor, en lo que están dirigiendo, en lo que están haciendo, que nuestros dirigentes, que la alcaldesa, Señor, que todas las personas que le acompañan, los secretarios, los ministros, Señor, que todos aquellos que tienen una posición privilegiada, Señor, sean llamados por ti, Señor, al orden. Sean llamados por ti, Señor, al arrepentimiento. Sean llamados por ti, Señor, y tú cambies sus corazones de piedra por corazones de carne, Señor. Que tú, Señor, seas instando al amor, a la misericordia, al conocerte a ti. Que nuestra alcaldesa pueda conocerte a ti, Señor. Que los gobernantes puedan conocerte a ti, que los alcaldes, Señor, locales puedan conocerte a ti, que los administradores locales, Señor, los representantes del gobierno puedan conocerte a ti, puedan llegar a un encuentro contigo, Señor. Que nos utilices como iglesia tuya, Señor, para que quienes están al mando en nuestra Bogotá tengan un encuentro contigo, Señor. Oro por Duque, Señor, por Iván. Ruego, Señor, que seas tú, Señor, realmente llamándolo, Señor,
a tu presencia, llamándolo, Señor, a que Él pueda reconocerte y conocerte, que Él pueda, Señor, escuchar tu voz, atender tu consejo. Señor, pon personas al lado, Señor, de cada uno de los ministros. Pon personas acá al lado, Señor, de los secretarios de gobierno, de los secretarios del interior, Señor, de todos los entes gubernamentales, Señor, por personas que hablen tu palabra, Señor, que llamen a conocerte a ti, a dirigir, Señor, con el modelo teocentrista, donde tú gobiernas, Señor, todas las cosas y lo haces de manera perfecta, donde el gobernante no es el primero, sino el último, porque sirve a sus conciudadanos, donde no hay intereses personales, Señor, sino hay intereses comunitarios, hay intereses sociales. Señor, mira la violencia que hay nuevamente, no solo en nuestra ciudad, sino en nuestro país. Señor, obra de manera misericordiosa, obra de manera milagrosa y poderosa, Señor, en medio nuestro. Y permítenos como iglesia levantarnos como sabios, Señor, para hacer tu voluntad, para caminar en rectitud. Que quienes, Señor, son o se llaman o se hacen llamar cristianos, Señor, y están, Señor, en cargos políticos, en cargos de administración pública, Señor, realmente den testimonio de ti. Realmente dale sabiduría, Señor, para el momento en que tú permitirás, Señor, que ellos puedan escuchar tu voz. Señor, los ponemos en tus manos. Libéralos, Señor, de la ira, del resentimiento, de las frustraciones. Libéralos, Señor, de aquellas cosas que les impiden encontrarse contigo y verte a ti. Guarda a sus familias, dale sabiduría, Señor, para gobernar de manera que agrade, Señor, que te agrade a ti. Señor, que tú establezcas tu reino, que establezcas tu reino con verdad en medio nuestro, que somos pobres y te necesitamos. Que tu trono, Señor, se afirme para siempre en medio nuestro y que podamos verte glorificado y exaltado, Señor, reinando, aún gobernando a los gobernantes, aún liderando a los líderes, aún, Señor, soportando a aquellos, Señor, que una vez y otra vez deciden, Señor, caminar por las sendas del mal. Señor, ten misericordia y gobiérnanos como tu iglesia, gobiérnanos como familias, gobiérnanos como, Señor, tu ciudad y permítenos escuchar y estar atentos a tu voz. Yo te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Ay, qué linda y qué grata oportunidad encontrarnos en esta mañana para escuchar al Señor, pero también para que Él nos rete, inspire nuestros corazones, para interceder y hacer vallado entre el Señor y la ciudad. Por eso le doy gracias por conectarse a estos tiempos. Le invito a que el miércoles y el viernes a las 6 de la tarde podamos seguir conectándonos. Pero hermanos, estamos llamados a ver la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, la esperanza que tenemos como familias, la esperanza que tenemos como localidades, la esperanza que tenemos como ciudad está en Cristo Jesús. Por eso, animémonos, por eso oremos los unos por los otros y glorifiquemos al Señor, porque Él hará su santa y perfecta voluntad en medio nuestro. Un abrazo para cada uno de ustedes, un buen día o un buen término de día para cada uno de ustedes. El Señor les bendiga y que tengan una buena semana. Un abrazo y que el Señor guarde y proteja sus vidas en sus labores cotidianas. Que estén muy bien y un abrazo. Chao.